Mensaje por la hora porque he aprendido que la palabra de Dios no se tiene que recortar, pero sí la voy a comprimir. Amén. Va a ser la misma cantidad, pero comprimida, para poder expresar el sentimiento que Dios ponía en mi corazón para la iglesia. Amén. Vamos a leer la palabra, aleluya. Todo aquel que pueda, me pueda acompañar en el libro de Ruth, capítulo 1. Libro de Ruth, capítulo 1, y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice la palabra del Señor: aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar a los campos de Moab, él y su mujer y sus dos hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelech, y el de su mujer Noemi, y los nombres de sus hijos eran Mahlón y Kelión, efratinos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Y murió Elimelech, marido de Noemi, y quedó ella con sus dos hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa, y el nombre de la otra era Ruth. Y habitaron allí unos 10 años. Y murieron también los dos, Mahlón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus dos hijos y de su marido. Amén y amén a la palabra del Señor. Tomen asiento. Dios bendiga su palabra en nuestros corazones. Amén. Y nos ayuda a ponerla por obra, que es muy importante. Amén. Para que ustedes entiendan más esta palabra, yo le he puesto un título. Y el título que le he puesto a esta palabra es que no todo lo que hacemos está en la voluntad de Dios. Ese es el título. ¿Saben que Dios está en su voluntad soberana? Que esa es inamovible, es inalterable, es invariable. Es su voluntad soberana. Él ha determinado salvar al hombre, y levántese el demonio que quiera o póngase delante el que quiera, Él ha determinado salvar al hombre y lo va a salvar. Amén. Amén. Luego, dentro de su voluntad está su voluntad permisiva. Una cosa es su voluntad soberana y otra cosa es su voluntad permisiva. Para que me entiendan, se levantaron y le dijeron a Jesús: ¿podemos dar carta de divorcio? Dice: ¿por qué Moisés nos permitió dar cartas de divorcio? Y el Señor les tiene que decir: por vuestra dura cerviz. Ahí está la voluntad permisiva. No era lo que Dios quería, pero Dios permitió eso por la dureza de su cerviz. Amén. Entonces todo lo que nos acontece no entra dentro de la voluntad de Dios. A veces le echamos la culpa a Dios, y Dios no tiene la culpa, sino nosotros. Amén. Cuando leemos el relato de Noemi, y vemos las circunstancias que vio Noemi con su marido Elimelech, eran unas circunstancias difíciles. No eran cualquier circunstancias. Noemi y su compañero Elimelech actuaron como pudieron actuar cualquier hombre o mujer del mundo, porque miraron las cosas con una vista carnal, porque los carnales ven las cosas carnales, pero los espirituales ven las cosas espirituales. Saben que el tiempo de Elimelech y de Ruth eran contemporáneos de Gedeón. Era en los tiempos de los jueces, cuando gobernaban los jueces, y dice que había hambre en la tierra. Había algo que estaba dentro del plan de Dios. El pueblo de Israel se había apartado, y dice la palabra del Señor que Dios desamparó o los dejó de mano, aleluya, y estuvieron durante 7 años bajo la mano de la amalecita. Y dice que venían los amalecitas, que eran como langostas, y aniquilaban a todo lo que tenían el pueblo, les dejaban sin comida, sin siembra, sin animales, y hubo 7 años de escasez. Los que se quedaron en Israel, en Belén, pudieron ver la gloria de Dios, como Dios levantó a un tal Gedeón y hallaron victoria. Pero los que vieron con una vista carnal, aleluya, se fueron, y esto es lo que le pasó
a Noemi y a su compañero. Porque nosotros no debemos de caminar con una vista carnal, sino que siempre debemos de caminar con una vista espiritual. Amén. Hay veces que los acontecimientos, aleluya, nos sacan un poco de nuestro lugar o de nuestro sitio. Pero nosotros no debemos de andar como los que andan en el mundo, sino que nosotros debemos andar como nos enseña la palabra. Amén. Dice la palabra ser sobrios. Aleluya. Yo me acuerdo de que salió el siervo de Eliseo y miró y vio que la ciudad estaba rodeada por todos los enemigos. Y ahora tuvo miedo. Dijo: Señor mío, somos muertos. Y ahora se va corriendo donde el siervo y se lo dice: estamos rodeados por los enemigos. Pero cuando sale el siervo, no mira con una vista carnal, sino que él está viendo con una vista espiritual. Y le tiene que decir al siervo: tranquilo. Y empieza a orar al Señor y dice: Señor, ábrele los ojos para que vea con una vista espiritual. Y cuando el siervo ha orado y este hombre ve con una vista espiritual, aunque ve que la ciudad está sitiada, está rodeada por el enemigo, mira más arriba y ve en el monte que está rodeada de ángeles, de carros de fuego, esperando la voz del siervo para atacar a los enemigos. Por eso nosotros no debemos de movernos, aleluya, como se mueven los demás, los del mundo. Nosotros, aleluya, estamos protegidos. Porque dice la palabra que es más fuerte el que está con nosotros que el que está en contra de nosotros. Lo que le pasó a Noemi y a su compañero Ebimelech, le pasó porque no contó con Dios. ¿Cuántas veces nos pasan cosas porque no contamos con Dios? Nos levantamos por la mañana, vemos el transcurso del día y actuamos y nos manejamos conforme a nuestro conocimiento. Pero mayor que nuestro conocimiento es Dios. Amén. Quien hace las cosas sin con qué es contar con Dios. Contar con Dios no solamente ponerte de rodillas y decirle: Señor, hago esto o hago lo otro. Y esperar que Dios te conteste y te diga: haz esto o haz aquello. Contar con Dios es hacer exactamente lo que dice la Escritura que yo haga. Contar con Dios es hacer exactamente lo que dice la palabra como yo me comporte. Quien no cuenta con Dios, aleluya. Hay veces que no sé si a ustedes les ha pasado. A mí me ha pasado. Yo he intentado llevar mi vida por mi astucia, por mi listeza. Y cuando yo creía, para que ustedes me entiendan, cuando yo creía que un género me iba a ir muy bien, con este género triunfo, con lo barato que me sale, y luego voy y entro en el chasco que me he tenido que comer el género. Les hablo de algo sencillo. Miren, quien en su vida no cuenta con Dios, aunque piense que va a ser un beneficio para él, cuando no cuentas con Dios y sigues caminando por tu propio pensamiento, sales dañado. ¿Me dejan que sea claro? Estoy en mi iglesia. Hay veces que no contamos con Dios porque hacemos negocios que no son buenos, pensando que vamos a salir de nuestra crisis. Y cuando hacemos esos negocios que no son buenos para pensar que salimos de nuestra crisis, nos viene un mal peor. Porque pensamos que vamos a salir mejor y salimos dañados. Y eso nos duele. Nos lleva a sentirnos mal. Pero el que hace las cosas contando con Dios, aunque el mundo le quiera dañar, sale poderoso en el Señor. Llega Pablo y Silas. Y están esperando porque el Espíritu Santo no les está diciendo dónde ir. ¿Qué fenómenos eran estos siervos? Que no se meneaban a no ser que Dios les dijera dónde tenían que ir.
¿Cuántos golpes, Miki, me hubiera quitado yo si hubiera hecho caso al Espíritu Santo y no menearme de donde Dios me ha dicho que no me menee? Y estos siervos estaban esperando porque no recibían la voz de Dios. Y ahora Pablo tiene un sueño. Y sueña con un hombre vestido de macedonio. Y se despierta y dice a sus compañeros: tenemos que ir a Macedonia. Vamos a ir a Macedonia. Y ahora van a Macedonia. Fíjense, cuando llegan a Macedonia, ¿saben lo que les pasa a Felipe? Empiezan a predicar la palabra y les cogen, los meten en la cárcel. Y antes de meterles en la cárcel les dan un palizón, les rompen, les dañan, les destrozan. Pero dentro de ese destrozo ellos están en la cárcel y ¿saben lo que hacen? Empiezan cantando alabanzas. Y el mundo intenta romperlos, intenta destruirlos, intenta dañarlos. Pero como están en la voluntad de Dios, aleluya, triunfan, salen fortalecidos, salen bendecidos, de tal manera que allí en la cárcel, ahí está la presencia del Señor. Todos los que están presos escuchan la palabra y en vez de salirse fuera, ¿qué hacen? Se meten también en la cárcel de más adentro. Qué importante es contar con Dios para todo. Noemi no contó con Dios. Y se fue a los campos de Moab. Y allí, ¿saben qué perdió? Perdió primeramente a su esposo, la cabeza de su casa, la dirección de su hogar, la unión de su casa. ¿Y saben lo segundo que perdió? Sus dos hijos. Se fue Noemi. Cuando volvió, porque el que hace las cosas sin contar con Dios, vuelvo a repetir, vuelve dañado. Y Noemi tiene que decir: no me llaméis Noemi, llamarme Mara, llamarme amarga, porque me he ido y he venido en amargura. Sin Dios no se puede vivir. Amén. No estaba en la voluntad de Dios. Pero quiero decirles algo. Tenemos al Dios que restaura. Amén. Lo que en este mundo te destroza, te rompe, el Señor lo restaura. Amén. Puede ser que este mundo te haya destrozado. Puede ser que este mundo te haya dañado. Que las personas te hayan hecho daño. Que el que tienes al lado, aleluya, te haya ofendido. Que la iglesia donde estás, aleluya, no te valore. Pero déjame decirte algo en esta tarde. Tienes al Dios que restaura. Amén. Cuando volvió Noemi, volvió sin esposo. Volvió sin hijos. Y con una edad tan avanzada que ya no iba a tener más familia. ¿Saben que para las mujeres hebreas, para ellas era una afrenta el no poder continuar con el nombre de su esposo, con el nombre de su familia? Era para ellas una afrenta. Vivían en afrenta porque ya no tenían para poder continuar, aleluya, con el nombre de su esposo, con la familia de su esposo. Vino afrentada, pero ¿saben lo que hizo el Señor? La restauró. Su nuera Ruth, lean la palabra, dice que tuvo un hijo, Isaí, el padre de David. ¿Saben lo que hizo Ruth? Cogió a ese niño y no se lo quedó ella. Dice la escritura que se lo dio al regazo de Noemi, como diciendo: este ahora es tu hijo. Y pudo restaurar su afrenta. El mensaje lo he comprimido. Primero de ello, cuando quieras caminar por este mundo, no camines con una vista carnal. Eso lo hacen los naturales, los que no conocen a Dios. Pero nosotros conocemos al Dios que tenemos.
al Dios soberano. Cuando quieras moverte en este mundo, no lo hagas por tu cuenta. Siempre cuenta con Dios en todo y para todo. Lo que yo tengo no sirve. Lo que yo tengo no vale. Se presentó un joven, creo que eran 3 peces y 2 panes. Creo. ¿Qué es eso para alimentar a 5.000 personas? Nada. No era nada. Lo que ese joven tenía no era nada. Pero puesto en las manos de Dios, pudo alimentar a 5.000 personas. Lo que usted y yo tenemos no es nada. Pero en las manos de Dios puede bendecirnos. Amén. Por eso, Iglesia de Villarreal, primeramente, como he dicho, no veas con ojos naturales, ve con ojos espirituales. Amén. Segundo, cuenta siempre con Dios para todo. Para tu manera de pensar, para tu manera de hablar, para tu manera de actuar. Siempre cuenta con Dios. Amén. Y lo último, confía en Él. Confiar en Él es dejar nuestras cargas en sus pies. Es dejar nuestros problemas en sus pies. Él es el que nos justifica. Él es el que pelea nuestras batallas. Escuchen, si estamos aquí hoy en esta iglesia, aleluya, es porque a Dios le ha placido de que estemos aquí. Miren, Adán y Eva, antes de que pecaran, ellos tenían el libre albedrío absoluto. Pues ¿saben por qué? Porque ellos, ¿cómo decirlo? Podían no pecar. Adán y Eva tenían el libre albedrío absoluto antes de que pecaran, porque ellos podían no pecar. Nosotros tenemos un libre albedrío limitado, porque no podemos dejar de pecar. Si no estamos con Dios, ¿dónde estamos? ¿De quién somos siervos? Del humano. Hasta que Él nos rescató, ninguno de nosotros encontremos a Dios. Dios nos encontró a nosotros. Nosotros somos la oveja perdida que tuvo que salir el Nazareno de gloria, venir a la tierra y rescatarnos, porque por nuestra voluntad no podíamos llegar a Él. Era imposible que nosotros alcanzáramos el reino de los cielos, pero Él en su misericordia, viendo que nosotros no podíamos alcanzarnos, extendió su brazo de misericordia, llamado Jesús de Nazaret, se dio en la cruz del Calvario y nos rescató, nos sacó de ser siervos de Satanás. ¿Saben para qué? Para que seamos siervos de Él. Entonces, cuando estamos con Él somos siervos de Dios, pero cuando no estamos, no dejamos de ser siervos. Por eso déjenme decirles algo en esta tarde, ya termino, confía en Él, porque si tú estás aquí, tú eres su siervo, Él es tu dueño, tu Señor, el que te guarda y el que te libra. Por eso confía en Él, independientemente de lo que haya a tu alrededor. ¿Sabes quién entendió bien esto? Pedro. Pedro lo entendió también, que aun estando en la cárcel, sabiendo que al día siguiente le iban a matar, él estaba tan tranquilo que se durmió tan profundamente que cuando vino el ángel a despertarle y lo sacó fuera de la cárcel y ya le dejó en la calle, se dio cuenta y dijo: válgame, si no era una visión. Si yo estaba tan dormido que yo pensaba que era una visión, si es una realidad, si me ha sacado y es una realidad. ¿Por qué? Porque vivía tan confiadamente en Él que no le importaba lo que había alrededor, lo que le importaba es lo que Él decía a Él. Por eso, iglesia de Villarreal, confía en Dios. Porque los que confían en Jehová son como el monte de Sion, que no se mueven, sino que permanecen. Satanás empieza a hacerte mover, pero no te mueves. ¿Sabes por qué? Porque tu confianza te agarra a la fe del Señor, a la fe de la cruz, y no hay quien te menee. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Hasta aquí la palabra. Un aplauso para el Señor y sirve con nosotros.